Bienvenidos a las noticias económicas de Deutsche Welle. Soy Juliana González. El Tribunal Supremo de Estados Unidos amplió este lunes el poder presidencial que ostenta Donald Trump al avalar que puede destituir a la mayoría de los responsables de las agencias reguladoras independientes, una decisión que fortalece el control de la Casa Blanca sobre organismos creados para supervisar a grandes empresas y limitar la interferencia política. Sin embargo, el máximo tribunal mantuvo la protección especial de la Reserva Federal y bloqueó el intento de Trump de apartar a la gobernadora Lisa Cook. Lejos de aceptar el fallo como definitivo, el mandatario advirtió que seguirá actuando contra la funcionaria, mientras Cook defendió la independencia del Banco Central y anunció que su destitución respondía a presiones políticas en un nuevo episodio de tensión entre la Casa Blanca y la autoridad monetaria estadounidense. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este lunes que el presidente Donald Trump tiene derecho a despedir altos cargos federales, excepto la Reserva Federal. Y nosotros lo analizamos con mi colega Ana Nieto, quien nos espera en Nueva York para tomarle el pulso a esta noticia. Ana, es un gusto saludarte. El fallo de la Reserva Federal deja en su puesto a esta gobernadora. ¿Por qué es importante esta decisión que contrasta, eso sí hay que decirlo, con la del resto de las agencias independientes? Sí, primero de todo hay que recordar que este caso se abrió en un momento en el que Donald Trump estaba haciendo una muy fuerte presión a la Reserva Federal para que rebajara las tasas de interés. Ha sido y es clave que la Fed mantenga la independencia, ahora singular, como ha decidido el Tribunal Supremo hoy, porque es una independencia que es importante para los inversionistas de bonos en todo el mundo, inversionistas en deuda pública de Estados Unidos, ya que solo desde esta independencia se puede asegurar que la Reserva Federal va a hacer lo necesario para luchar contra la inflación. Por impopular que esto sea para el presidente, la independencia garantiza un objetivo económico, no un objetivo político. El matiz, no obstante, es que el Supremo deja espacio a Donald Trump para echar a Lisa Cook, porque establece que lo puede hacer si tiene una causa y si le da la oportunidad a ella para defenderse. Trump, de momento, no ha denunciado a Cook ante ningún tribunal por lo que dice que es un presunto fraude hipotecario que ella niega y que ahora sigue su curso. Ana, y la otra sentencia del Supremo el día de hoy, sin embargo, sí refuerza el papel del Ejecutivo en esa supervisión y regulación. ¿Qué significa todo esto? Sí, el Supremo, de hecho, acaba con su propio precedente de 1935 que establecía que el presidente no puede echar a ningún líder de ninguna agencia regulatoria independiente sin motivo. Normalmente, y si el calendario de cambios lo establece, el presidente elige a miembros para esta agencia, como la Agencia Federal de Comercio, el Consejo Nacional de Relaciones Laborales, la Comisión Federal de Seguridad de la Energía, pero no puede echar a los que no le gusten. No puede además tampoco eliminar la aprobación del Senado que tienen estas personas para ostentar su cargo. Estas agencias típicamente están en manos de profesionales y transferir el poder del Congreso al presidente puede tener consecuencias económicas, además de crear bastante inseguridad jurídica. La juez Sonia Sotomayor ha expresado verbalmente, lo cual es bastante infrecuente, su disensión hablando del fin de la separación de poderes, del fin de los controles y equilibrio de poderes y de que esto podría traer el caos. Ana Nieto, muchas gracias por explicarnos precisamente el impacto de esta expansión del poder presidencial en los Estados Unidos. Cómo no, Juliana, gracias. Y tras semanas de cruces diplomáticos y amenazas comerciales, China y la Unión Europea acordaron en Bruselas este lunes abrir 3 meses de negociaciones con resultados tangibles para reducir una brecha comercial de $360.000 millones. Las conversaciones se centrarán en comercio, inversión, exportaciones de tierras raras, propiedad intelectual y la reforma de la Organización Mundial del Comercio. El encuentro de alto nivel se produce en medio de una creciente preocupación en Europa por la pérdida de competitividad frente a China. De hecho, la semana pasada, los líderes europeos pidieron a la Comisión Europea reforzar las herramientas disponibles para hacer frente a los desequilibrios comerciales con Pekín, reflejando así un sentido de urgencia cada vez mayor dentro del bloque. La Unión Europea está cada vez más presionada para tomar medidas contra la pérdida de terreno industrial frente a China y para esto conectamos con mi colega José David Navarro en Frankfurt, a quien tengo el gusto de saludar. José, Bruselas mantiene la vía del diálogo abierta con China mientras, hay que decirlo, prepara nuevas medidas para afrontar las exportaciones chinas y esa competencia industrial.
¿Qué sabemos sobre los planes en los que trabaja el bloque comunitario? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues una de las medidas que estaría considerando Bruselas es las de un mecanismo para forzar a las industrias de los sectores más estratégicos a diversificar los proveedores de chips o de tierras raras. Según el diario Político, esa estrategia podría forzar, como les digo, a estas fábricas en sectores estratégicos a tener por lo menos 3 proveedores asegurados. Es una estrategia, Juliana, para evitar situaciones como las que ya vivimos el año pasado, donde China restringió las exportaciones de semiconductores, lo cual puso en una situación crítica al sector automovilístico europeo. Pero también se estaría considerando en Bruselas medidas como poner cuotas de importación en sectores como el químico o el de la maquinaria. Estas dos medidas serían complementarias al abanico, Juliana, de mecanismos, de herramientas con los que ya cuenta la Comisión Europea para reducir esa competencia creciente industrial de China, como es la aplicación directamente de aranceles, lo hemos visto en el sector automovilístico, para confrontar los subsidios, las ayudas que ha dado Pekín para impulsar su sector del coche eléctrico. Bueno, José, un diálogo en tiempos de altas tensiones geopolíticas y comerciales siempre es una noticia buena. Pero ¿qué riesgos hay de que todo derive en una guerra comercial? Y te lo pregunto porque China ha advertido de represalias si Bruselas aprueba nuevas medidas dirigidas a los fabricantes chinos. Sí, la situación es cada vez en realidad, Juliana, más delicada. Como tú dices, China ha amenazado, y no es la primera vez, a Europa si toma medidas proteccionistas, llaman ellos, o dirigidos contra los fabricantes chinos. Lo que hemos visto hoy, esa reunión entre Šefčovič, el comisario europeo de comercio, y su homólogo chino, dentro de esa tensión es una buena señal, ¿verdad? También el anuncio de un viaje en los próximos meses del comisario europeo a Pekín, o la creación, como adelantabais antes, de ese mecanismo para controlar los flujos comerciales. Pero es cierto, Juliana, que aquí en Europa hay una preocupación que se acelera, que es cada vez más creciente, sobre todo en el momento delicado económicamente que estamos viviendo en estos momentos, ante un mercado laboral cada vez también más tensionado y la competencia de la industria china. Algo, por cierto, que podría hacer que la postura alemana respecto a China se endureciera, una postura, Juliana, que hasta ahora siempre ha sido de cautela, considerando los importantes vínculos comerciales de Alemania con China. José David Navarro, desde Frankfurt, gracias por estos análisis y hasta pronto. Y hablando de bloques económicos, el Mercosur celebra en la ciudad paraguaya de Luque la antesala de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar este martes. En el encuentro participan los ministros de Exteriores de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay como países miembros, así como representantes de Colombia, Chile y Panamá. El objetivo es preparar las decisiones que saldrán de la cumbre semestral del bloque regional. Paraguay, que ejerce la presidencia rotatoria y entrega ahora el mando a Uruguay, ya ha anunciado su intención de avanzar en la apertura del bloque hacia Asia mediante posibles negociaciones con Japón, India y Vietnam. Entre los temas en discusión también figura el reparto de cuotas del reciente acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, con un mercado de más de 700 millones de consumidores. Y la agricultura ucraniana, motor de las exportaciones del país, afronta una grave escasez de trabajadores tras más de 4 años de guerra. Con miles de hombres movilizados, los agricultores recurren cada vez más a las mujeres y a la tecnología para salvar las cosechas. Estuvieron trabajando todo el año para este momento. Oksana transporta la cosecha. Hay mucho en juego. Es nuestro sustento. Cuanto más rápido coseches, mejor. Pero no hay suficiente mano de obra. Los hombres se fueron. Solo quedan jubilados y mujeres. Y no hay muchas mujeres entre nosotros. Necesitamos que vengan más. Estos días, solo la mitad de las cosechadoras están en el campo. Y no es porque estén averiadas, sino porque falta gente. La mano de obra en la agricultura cayó más del 30%, especialmente entre los hombres en edad de conscripción. Las mujeres que suplen estas labores, como Oksana, siguen siendo una excepción. Oleksandr Rishenkov dirige la empresa. Nos cuenta que la guerra golpeó duro a la industria y eso se nota especialmente ahora, durante la cosecha.
Нормальний час, все це En condiciones normales, todo va más rápido. дуже швидко. No hay que hacer paradas intermedias. Ринок в один рейс En un viaje lo llevas todo hasta el destino final. вигрузки. Якщо це вигрузки, Pero si tienes que descargar, almacenar, volver a cargarlo todo al cabo de una semana y luego esperar otra semana más hasta que haya vehículos disponibles, машини, звичайно, ми маємо pierdes eficiencia втрати на ефективності, y los costos suben. більші затрати, більшу собівартість. Estamos ahora en el oeste de Ucrania. Aquí, el agricultor Mykola Mielnik busca suplir la falta de mano de obra con innovación. En estos invernaderos produce tomates y otros vegetales, pero también sirven como centro de prueba de nuevas tecnologías que desarrolla. Todo está automatizado. Tenemos calefacción subterránea aquí y en cada invernadero. La inteligencia artificial se encarga además de muchos procesos cotidianos y reemplaza la labor manual. El riego lo gestiona también la inteligencia artificial según datos meteorológicos y de temperatura. La ventilación también está automatizada. El sistema está diseñado para proveer las condiciones de cultivo ideales usando la menor cantidad de agua y energía posible. Lo que se concibió para aumentar la eficiencia terminó siendo una respuesta a la falta de mano de obra con miras al futuro. En este punto lo veo más como una plataforma en la que puedo probar diferentes sistemas robóticos, desarrollarlos y mejorar mi rendimiento. Y es algo que puede beneficiar también a otros agricultores. Los agricultores ucranianos buscan soluciones urgentes porque temen que la situación empeore con el tiempo y afecte a una cosecha que es de primera necesidad. Y así llegamos nosotros al final de las noticias económicas. Gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.